Hola a todos, el día de hoy vamos a analizar aquel anime que dio inicio a todo, el que llegó a nuestros televisores por primera vez cuando éramos chicos, allá por los años 90, ese mismo que nombraba a los personajes de otra forma, a la cual le tomamos cariño hasta saber que estaban equivocados, ese anime que muchos aún llaman los Supercampeones. Este video se va a dedicar a analizar el anime de 1983 de Captain Tsubasa y avanzaremos por diferentes temas para decidir si es un anime que envejeció bien o debería quedar en el olvido. Por eso, sin más que agregar, comencemos. Fecha de emisión en Japón y Latinoamérica. Captain Tsubasa, la serie original, es emitida en Japón entre el 13 de octubre de 1983 y finaliza el 27 de marzo de 1986. Cuenta con un total de 128 episodios y es aquel que da inicio a todo. Si el manga es el que pudo brillar dentro de Japón y le da una fama inicial para luego convertirlo en anime, será entonces el anime el precursor de todo lo que siguió, el que le permitió llevar esta obra al resto del mundo. En una época donde internet no existía, la serie llegó a ser vista en múltiples países, es decir, su éxito fue tal que en esa época podíamos ponerlo a la altura de Dragon Ball o Saint Seiya. Hoy en día, esta serie ha tenido múltiples referencias de todo tipo, adaptaciones de otras series deportivas que dieron el salto luego de notar que este género tenía futuro más allá de Japón, y ya forma parte de la cultura popular, y como toda franquicia famosa, tiene hasta sus propios creepypasta, obviamente falsos, pero que han penetrado en el colectivo popular. A pesar de ser una serie de inicios de los 80, la realidad es que no desembarca en el resto del mundo hasta varios años luego de haber finalizado la misma en su país de origen. Tendríamos que esperar casi 10 años desde que se vio el primer episodio en Asia para que pueda ver la luz en los países hispanohablantes. Así, canales como Antena 3 de España, Chilevisión de Chile, Canal 1 o Caracol de Colombia, Canal 8 de Paraguay, América Televisión o Panamericana en Perú, Venevisión de Venezuela, Telefe y Magic Kids en Argentina, Monte Carlo TV en Uruguay, fueron los encargados de traernos en la década del 90 esta serie que nos hacía ver cómo los jugadores podían volar por los aires para atrapar el balón o cómo los arqueros podían impulsarse con el propio arco para atajar. La inocencia de nuestra niñez, combinada con la emoción de no saber quién ganaría en el próximo episodio, nos hizo amar esta obra y a cada uno de sus personajes. Argumento y personajes. ¿Qué puedo decir sobre el argumento de esta serie que ya no dije a lo largo de todos estos años en este canal? Obviamente, estamos ante una serie de fútbol, la que cuenta la historia de Ozora Tsubasa, Taro Misaki, Genso Wakabayashi, Koshiro Hyuga, entre otros, a lo largo de su adolescencia, los cuales buscan convertirse en los mejores de todo Japón, ganando el torneo nacional, la máxima competición a nivel escuelas que puede existir. En el medio veremos tomas acrobáticas imposibles, super disparos tan potentes como para romper redes, muchas lesiones, y todo ello en contexto de partidos infantiles. Ozora Tsubasa nos enseñará a nunca rendirnos, que todo es posible. Genso Wakabayashi nos enseña a sobreponernos ante las adversidades, que uno puede vencer sus propias limitaciones para triunfar. Hyuga nos enseña que la vida puede ser más dura con uno mismo, pero aún así, con mucho esfuerzo, se puede estar mano a mano con los mejores. La serie daba un mensaje fuerte y claro, además de la motivación e inspiración a aquellos niños que se sentaban frente al televisor. Arcos que abarca la serie. Esta serie tiene una particularidad a pesar de sus limitaciones gráficas dadas por la fecha en que fue emitida. Trata de ser muy fiel al manga, pero esta regla tiene sus excepciones. Comienza la emisión con el arco Kids Dream, que nos cuenta el primer torneo nacional de Yomiuri Land, y salvo algunos detalles, resulta ser bastante aceptable. Avanza luego al siguiente arco, llamado Boys Fight, que trata sobre los torneos nacionales de secundaria en busca del B3 por parte de los protagonistas. Los rivales son siempre los mismos, pero van variando dependiendo de los cruces que se dan en los torneos, aunque la final siempre la juegan contra el equipo de Hyuga, ya sea Meiwa o Toho. La excepción a esta fidelidad de la serie se da por un arco que cuenta un torneo infantil de selecciones sub-13 que sucede en un recuerdo de Tsubasa a causa de sus lesiones. En él vemos varios capítulos donde enfrentan a diferentes selecciones europeas. La misma comienza en cuartos de final contra Inglaterra, que nos ofrece una versión previa de Robson, pero en forma de delantero. Luego Japón enfrenta a Francia en semifinales con una versión previa de Pierre, para finalizar contra Alemania, donde tenemos la primera aparición de Schneider.
Repito, este arco es completamente inventado por el anime y se creó para ganar tiempo, ya que estaban alcanzando al manga y tenían que elegir entre suspender la producción y esperar o seguir trabajando con material inventado. Banda sonora. Creo que puedo afirmar sin problemas que la banda sonora de esta serie resulta ser aceptable. En mi opinión, no es la mejor de todas las que hemos visto, o la más memorable, pero no deja mal parada la serie, no es algo que pueda criticar. En su mayoría, ofrece temas hechos con guitarras eléctricas, bastante simples y que se ajustan a cada situación. Es verdad que no podemos olvidar Moe the Hero o algunas otras canciones más conocidas, las cuales no puedo reproducir en este video por copyright, pero creo que dista de ser la mejor de todas las series que hemos visto. Animación de la serie. Captain Tsubasa de 1983 se caracteriza por tener un estilo de dibujo bastante simple, con una forma de dibujo muy infantil que en realidad busca imitar el diseño del autor del manga en sus inicios. El problema es que al hacer eso se queda muy atrás, incluso considerando la época en que se emiten sus primeros episodios. ¿Cómo se puede saber que pudo ser mejor? Es simple, podemos comparar con otros dos grandes éxitos de esa época, el anime de Dragon Ball y el de Saint Seiya, ambos estrenados en el año 1983, es decir, solo 3 años después del inicio de esta serie. Las técnicas de dibujo y animación no cambiaron tanto en tan poco tiempo, pero tan solo comparando podemos ver que la calidad era muy inferior en comparación a las otras. Siendo chicos, esto es algo que no notábamos, pero no podemos usar los anteojos de la nostalgia para juzgarlo hoy en día. Sumado al estilo de dibujo, también tenemos que analizar cómo se animaba todo. Se recurría mucho a los planos quietos, con leves movimientos, a escenas estáticas y mucho relleno sin importancia. Reciclan hasta el cansancio escenas de tiros o momentos en que los arqueros tapan disparos rivales. Y lo peor, aquello que dejó una marca en todos, el campo de juego interminable. Podíamos ver a los jugadores correr y correr eternamente en un campo que nunca se terminaba. Corrían por tanto tiempo, entre charlas y recuerdos, que parece que nunca se llegaba al final del campo, el cual podía medir varios kilómetros de largo. Esto sucede porque, al bajo presupuesto que evidentemente le daban a la serie, debían aprovecharlo de la mejor manera, y el único método para simular movimiento hacia adelante era hacer un piso de pasto que avanza por debajo del personaje de forma eterna, no muy diferente a lo que hacían otras caricaturas con fondos repetidos y en bucle. En síntesis, su animación es mala, y tal vez es el punto más débil de esta serie. No podemos negar eso. Comparación con el manga. Esta serie abarca todos los tomos de los arcos Kid's Dream y Boys Fight del manga original, sin contar los arcos no canónicos, y deja fuera el último arco que trata sobre el torneo Junior Shoot, puesto que hubiera necesitado tal vez 40 episodios más considerando el ritmo que llevaban. Entonces, sin tener nada del siguiente arco, J-Boys Fight, que cuenta cómo son llamados los mejores para formar parte de la selección sub-16, esta serie animó todo el contenido que había disponible en esa época de la mejor manera posible con los cortos recursos que tenían. Podría decirse que fue una adaptación algo aceptable vista desde el día de hoy, pero para los años 80 podemos decir que era contenido de buena calidad. Impacto, legado e influencia cultural. Acá debemos tocar dos temas importantes pero diferentes. Primero, esta serie logra un cambio cultural en su propio país. Tenemos que pensar siempre en contexto con el Japón de hace 40 años, un país con un fútbol totalmente amateur, inexistente en el colectivo popular, donde la gran mayoría apenas conocía sus reglas más básicas. Lo más cercano que habían tenido hasta ese momento era un bronce olímpico de varios años atrás y ser anfitriones del Mundial Sub-20 del año 79. Ese país, sin campos profesionales, sin liga, sin cultura, de repente se choca con una franquicia de fútbol y se da una explosión de popularidad que hace que todos los niños se interesen en el deporte. La demanda fue tan fuerte que los pocos clubes que habían comienzan a crecer y multiplicarse. Las primeras ligas infantiles tienen inicio por esos años y todo esto es continuado por el inicio de ligas semiprofesionales patrocinadas por empresas como Toyota, Hitachi y otras, las cuales fomentaban el deporte en sus propios empleados. Esto fue el inicio, pero el mismo fue tan fuerte que para inicios de los años 90 se logra finalmente fundar la J-League. El nacimiento del profesionalismo en el fútbol japonés se da casi a la par del desarrollo de este manga. No digo que haya sido 100% responsabilidad de Yoichi Takahashi, su autor, todo esto, pero sí fue una pieza fundamental.
En Sudamérica no se da esa explosión tan fuerte, ya que el fútbol era muy popular hace décadas. Argentina, Brasil y Uruguay tenían Copas del Mundo ganadas y clubes locales que habían derrotado equipos europeos en finales intercontinentales. Podemos decir entonces que fue un impulso extra para los niños de esa época, y tal vez muchos fueron motivados a seguir los pasos de sus ídolos de la TV, lanzándose a jugar al fútbol. Muchos de ellos llegaron lejos, hasta fueron profesionales, pero no podemos decir que haya tanta responsabilidad de esta serie, la cual fue simplemente otra fuente de inspiración. Actuación de los seiyuu y doblajes. Una vez más, este punto debe dividirse en dos. La actuación de los seiyuu japoneses podemos decir que es la mejor y por mucho. Su actuación, de todos modos, no es la mejor, como es el caso de Roberto, el cual es uno de los peores sin dudas. Pero aquí se respetó la obra, se trató de dar una actuación digna de generar pasión en el público y sin duda se logró la popularidad deseada en Japón. El doblaje latino y el español tiene actuaciones más planas, a veces llegan a parecer leídas del guión sin ninguna emoción y eso le resta mucho. Pero voy a ir más allá. Creo que lo peor de todo fue el cambio de los nombres de los personajes. A mí particularmente, me comenzaron a dar rechazo el día en que descubrí sus nombres reales y es al día de hoy que me molesta ver, leer o escuchar dichos nombres. Sumado a eso, es algo que el propio Takahashi odia que hayan hecho, a tal punto que hoy en día pone como condición excluyente que, si van a traducir su obra, se deben conservar los nombres que él puso. Opinión final. Esta serie es la que dio inicio a todo, tiene sus altos y sus bajos. De chicos solamente queríamos ver más y más partidos, no nos interesaban los nombres, la animación o las incongruencias. Sin dudas que eran épocas mejores y mucho más simples, en las cuales solo contábamos a nuestros amigos con emoción cómo el tiro del tigre destruyó el arco rival. Entonces me es imposible decir que esta serie fue mala, porque no lo fue, aunque hoy ya no puede ser considerada buena. Si tengo que dar una conclusión, creo que lo correcto es afirmar que no envejeció bien. Era buena para su época, pero mala para los estándares del día de hoy. Aún así, con los anteojos de la nostalgia, es una parte de nuestra infancia que muchos de nosotros jamás podremos borrar y que nos hizo soñar con ser jugadores de fútbol. Y eso ha sido todo el día de hoy. Les agradezco por quedarse hasta el final de este video. Doy gracias también a todos los suscriptores premium por colaborar con el canal. Son una ayuda muy grande, ya que el canal está pasando, como ya lo he dicho, por su peor momento y debo darles un gran reconocimiento, siendo tal vez el 90% del soporte de este canal. Lo mismo va para aquellos que hacen donaciones en cada estreno de video o stream en vivo. Te repito, este es tal vez el peor momento del canal. Las visitas de muchos videos no dejan de bajar, luego de haber sido atacados sistemáticamente por YouTube durante varios meses. El regreso cuesta y esto se puede revertir con tu ayuda. Simplemente deja un like a este video y también un comentario. De esa manera permitís que el algoritmo empiece a distribuir nuevamente este canal. Si ya lo hiciste, podés suscribirte y de esa manera también comienzan a crecer nuestros números. Tu ayuda es fundamental en este momento. Pronto estaremos con más contenido, pero mientras tanto yo me despido hasta la próxima.